El último baile en lo profundo de la ciudad de Briona, donde las sombras parecían ser más que meros efectos de luz, existía un teatro. No era un teatro cualquiera, era un lugar olvidado, sepultado por la modernidad, donde las historias morían antes de ser contadas y los ecos de viejas ovaciones se ahogaban en el polvo. El Teatro Lisandra, como se le conocía, había sido un pilar de la cultura en su época dorada, pero ahora solo quedaban vestigios de su antigua gloria. El teatro, sin embargo, no estaba completamente muerto. Un pequeño grupo de artistas se aferraba desesperadamente a él, negándose a dejarlo perecer. Clara era una de ellos. Joven, de mirada melancólica y alma apasionada, Clara había encontrado en el teatro una forma de evadir un pasado lleno de cicatrices. Sus padres murieron en un accidente cuando era niña, y desde entonces, el escenario se convirtió en su refugio, el lugar donde podía ser cualquier cosa excepto la niña rota que era en su interior. Andrés era el director del grupo, un hombre que había visto más de lo que le gustaría admitir. Alto, de ojos oscuros y porte imponente, Andrés era una figura que inspiraba respeto, pero en su interior albergaba un tormento que no le permitía ser feliz. Había perdido a su esposa en circunstancias misteriosas, y desde entonces, se había lanzado al teatro como una forma de escapar de su dolor, aunque sabía que nunca podría huir de sí mismo. Laura, la escenógrafa, era el corazón creativo del grupo. De espíritu libre y con una energía que contrastaba con los demás, Laura era el tipo de persona que siempre buscaba la belleza en lo más oscuro. Sin embargo, detrás de su sonrisa constante, Laura escondía un miedo paralizante a la soledad. Había pasado de una relación fallida a otra, buscando en otros lo que no podía encontrar en sí misma. Raúl, el protagonista masculino de la obra, era carismático, atractivo, y con una habilidad innata para encantar a todos a su alrededor. Pero esa fachada de hombre seguro de sí mismo escondía un pasado manchado por actos de los que prefería no hablar. Raúl había estado involucrado con personas peligrosas, y aunque había logrado escapar, las cicatrices de su alma no eran tan fáciles de ocultar. Un día, mientras Clara y los demás limpiaban el escenario, una carta apareció en la entrada del teatro. Era una invitación extraña, escrita con caligrafía antigua, firmada simplemente como «El benefactor». La carta ofrecía una suma de dinero considerable para realizar una última obra en el Teatro Lisandra, una obra que, según la carta, nadie olvidaría jamás. Pero había una condición: los actores debían permanecer en el teatro durante toda la preparación y el estreno, sin salir ni recibir visitas. La oferta era tentadora, casi demasiado buena para ser verdad, pero en su situación, no podían rechazarla. Aceptaron la propuesta, sin saber que estaban sellando su destino. El primer día en el teatro comenzó con entusiasmo. La idea de una última gran obra despertó en todos una chispa de esperanza. Pero esa misma noche, mientras ensayaban una escena crucial, las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado se filtró por las grietas del teatro. El sonido de un piano, suave y melancólico, resonó en la distancia. Clara, que era especialmente sensible a las energías a su alrededor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Andrés intentó mantener la calma y ordenó continuar con el ensayo, pero Clara no pudo ignorar esa sensación. Cuando el ensayo terminó, decidió investigar el origen de ese sonido, y Raúl, con quien había estado desarrollando una conexión especial, decidió acompañarla. Los dos bajaron al sótano, un lugar al que casi nadie del grupo había ido antes. A medida que descendían, el aire se volvía más denso y frío. Al final de las escaleras, encontraron una puerta entreabierta que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. Con cautela, Raúl empujó la puerta. El piano seguía sonando, y al entrar, se encontraron en un salón oculto, lleno de espejos antiguos y candelabros cubiertos de cera. En el centro de la habitación había un maniquí, vestido con un traje de época, y a sus pies, una rosa roja, fresca, como si alguien la hubiera dejado ahí hacía solo unos minutos. Clara sintió una conexión inmediata con ese lugar, como si hubiera estado ahí antes, aunque no podía recordar cuándo. Mientras observaban la rosa, su color comenzó a desvanecerse, y en su lugar, se tornó de un negro profundo, como la noche. Raúl intentó tranquilizarla, pero su propia inquietud era palpable. Justo entonces, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, dejándolos atrapados. Mientras tanto, en el escenario, Laura trabajaba sola ajustando las luces. De repente, una de las lámparas cayó con fuerza, estrellándose contra el suelo y haciéndose añicos. Era como si el teatro estuviera vivo, respondiendo a la intrusión de aquellos que se habían atrevido a despertar sus secretos. Andrés, quien estaba en la platea revisando el guión, escuchó el estruendo y corrió al escenario. Laura, todavía en shock, apenas podía articular lo que había ocurrido. Los dos comenzaron a sospechar que algo mucho más siniestro estaba en marcha.
Andrés recordó una historia que había escuchado hacía años, sobre un teatro maldito, un lugar donde los artistas que entraban jamás volvían a salir. Aunque siempre había desechado la historia como una leyenda urbana, los eventos recientes comenzaron a hacerle dudar. Mientras Clara y Raúl intentaban encontrar una salida del sótano, descubrieron un viejo diario en una de las esquinas de la sala. Al abrirlo, se dieron cuenta de que pertenecía al primer director del teatro, un hombre llamado Baltasar Lisandra, quien había estado obsesionado con crear la obra perfecta. Según el diario, Baltasar había hecho un pacto con una entidad oscura para que su teatro nunca muriera, a cambio de almas. Cada generación, el teatro demandaba nuevas víctimas para mantener su poder, y aquellas almas se quedaban atrapadas, reviviendo una y otra vez la obra final que nunca se había representado. Clara y Raúl comprendieron con horror que ellos eran las próximas víctimas de ese ciclo maldito. Intentaron abrir la puerta, pero era inútil. Raúl, con su temple habitual, trató de calmar a Clara, pero ella podía ver en sus ojos que también estaba aterrorizado. Sabían que debían volver al escenario, enfrentar lo que fuera que los esperaba allí. De vuelta en el escenario, Andrés y Laura encontraron un pasadizo oculto detrás de uno de los espejos del vestíbulo. Decidieron seguirlo, y lo que encontraron los dejó sin aliento, una serie de fotografías antiguas de actores y actrices que habían trabajado en el teatro, pero una en particular les llamó la atención. Era Clara, pero vestida con ropas de hace más de un siglo. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? El grupo se reunió finalmente en el escenario, donde se dieron cuenta de que estaban atrapados en una obra que no podían controlar. El teatro, como un depredador acechando a su presa, los había arrastrado a su interior y ahora exigía el último acto. Decidieron interpretar la obra maldita, con la esperanza de que al completarla, pudieran liberarse del ciclo. Mientras ensayaban la última escena, las emociones se desbordaron. Clara, recordando a sus padres y el dolor que había llevado consigo toda su vida, se entregó completamente al papel. Su actuación fue tan intensa que parecía que el personaje y ella se habían fundido en uno solo. Raúl, que siempre había mantenido una fachada de seguridad, dejó que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo real por alguien, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. El clímax llegó cuando interpretaron la escena final, en la que los protagonistas, enfrentados a su destino, se despidieron en un último baile. Mientras Clara y Raúl se movían por el escenario, las luces del teatro comenzaron a parpadear y el aire se llenó de una tensión eléctrica. Clara, con lágrimas en los ojos, pronunció las últimas palabras del guión: "Este es nuestro último baile, un baile que nunca termina". Las luces del teatro se apagaron por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. Cuando volvieron a encenderse, el teatro estaba vacío. No había rastro de Clara, Raúl, Andrés o Laura. Solo quedaba la rosa en el suelo del escenario, ahora completamente marchita. El teatro Lisandra fue encontrado al día siguiente por los habitantes de Briona, quienes se sorprendieron al ver que, aunque había estado cerrado y olvidado, las luces estaban encendidas y la puerta entreabierta. Pero lo más extraño fue encontrar un cartel en la